UEFA hizo oficial el nuevo formato de la Champions, Conference y Europa League y creo que a partir de ahora sí estamos viviendo un punto de partida de transformación del fútbol para siempre. Todo esto comenzó remontándonos allá por el 2020-2021 con el proyecto de la Superliga impulsado, o mejor dicho, con Florentino Pérez a la cabeza, un proyecto de una liga que promovía mayor enfrentamiento entre clubes en una liga larga, con la idea de, bueno, justamente esto, tener más enfrentamientos entre los clubes grandes de Europa y obviamente generar más ingresos a corto, mediano y largo plazo. Entre los clubes que impulsaban esta Superliga, que creo que todos recordamos, estaban el Real Madrid, el Manchester United, la Juventus, el Milan, Chelsea, Arsenal, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Barcelona. Fue por esto que UEFA y todas las asociaciones locales no les quedó otra que amenazar a estos clubes diciendo que si deseaban formar parte de esta Superliga y finalmente tomaban la determinación de hacerlo, iban a quedar totalmente baneados de la Champions, o sea, de toda la UEFA y de también sus respectivas ligas domésticas. Obviamente que nadie en toda esta ecuación se mueve por el bien del fútbol, sino por, obviamente, generar más ingresos y tener más dinero. Por eso, ¿a qué voy con todo esto? A que UEFA, con la intención de volver a ganar poder y volver a comprarse, entre comillas, a estos clubes, saca este nuevo formato de Champions que va a empezar a tener lugar a partir del año que viene. Un formato un tanto peculiar, extraño para el mundo del fútbol, es cierto, lo vamos a explicar rápidamente para no irnos de más de a dónde quiero llegar. Es un formato que tiene una liga larga de 36 equipos, 4 más que antes, los cuales ahora ingresarían, por ejemplo, el quinto de la Premier o el tercero de la Liga de Francia, en la que cada equipo jugará 8 partidos, todos contra equipos diferentes, una especie de modelo suizo aplicado de una manera un tanto extraña, es cierto. Partamos nuestra explicación de un equipo hipotético. Ahora nuestro equipo hipotético, a diferencia de antes que jugaba, que conformaba el grupo con un equipo del bombo 2, uno del bombo 3 y uno del bombo 4 en caso de que nuestro equipo forme parte del bombo 1, bueno, ahora no. Ahora formará parte de una liga larga en la que jugará 2 partidos contra el bombo 1, 2 contra el 2, 2 contra el 3 y 4 contra el 4, sin importar en qué bombo se ocupe nuestro equipo hipotético. Es decir que ahora nosotros, como equipo europeo que juega la Champions, vamos a jugar 2 partidos contra equipos del bombo 1, le hace, por ejemplo, Real Madrid o Manchester City, 2 del bombo 2, 2 del bombo 3 y 2 del bombo 4. No habrá más partidos a ida y vuelta en fase de grupos como antes. Uno de los principales objetivos de la Champions y de UEFA en general es ver mejores partidos. ¿Habrá mejores partidos? Sí, claro que los habrá. Por ejemplo, ahora el Real Madrid, por puntos UEFA en el bombo 1, jugará contra, por ejemplo, el Manchester City o el Bayern Múnich. Estos 2 partidos en la fase de grupos, a diferencia de antes que podría jugar solamente contra algunos del bombo 2. Pero también, por ejemplo, Legia Varsovia, bombo 4, jugará contra 2 equipos también del bombo 4, que son 2 partidos que la verdad a nadie le interesa ver. Entonces tenemos mejores partidos, sí, claro que los tenemos, pero también tenemos una sobrecarga de equipos y una sobrecarga de partidos en un calendario que, como ya venimos insistiendo en este canal, está recontra apretado y no es conveniente por la cantidad de lesiones y la cantidad de competiciones que hay en cada año, sumarle partidos. ¿Cómo se clasifica a octavos de final si tenemos en cuenta que es una liga larga, una tabla larga en la que todos juegan contra equipos diferentes y algunos no se cruzan entre sí por puntos? ¿Pero cómo? Del primero al octavo van a ir directo a clasificarse a octavos de final. Y desde el noveno al 24avo en la clasificación jugarían una especie de 16avos de final o playoff de octavos para definir los otros 8 clasificados a octavos de final. Del 25 al 36 no jugarán ni Europa League ni nada, quedarán directamente eliminados de la competición. Ahora vamos a meternos a analizar cómo influencia esto y cómo particularmente beneficia a clubes, asociaciones y confederaciones. Empecemos por el macro, la UEFA. Solo por agregar 4 equipos y esa especie de 16avos de final, UEFA incorpora un calendario ya bastante ajustado, como veníamos diciendo, otros 64 partidos de competencia. De estos 64 partidos,
van a haber varios que sean realmente big games, como decimos, los cuales generarán muchísimo más ingresos y ya no dependerán de un sorteo como antes. Ahora existe la chance de que, por ejemplo, Milan y PSG se crucen en fase de grupos, pero nadie te lo asegura. Con estos cambios, clubes gigantes como los que mencionamos deberán cruzarse sí o sí y enfrentarse en la fase de grupos, lo cual nos va a hacer tener más partidos importantes y más ingresos, obviamente, para clubes y confederaciones. Las federaciones, que eran las particularmente más perjudicadas con la Superliga, se ven también sumamente beneficiadas con este nuevo formato. Vamos a ver por qué. Ahora van a tener la chance de aumentar sus cupos a clasificación europea. Hasta el octavo de la Premier League, sumando al ganador de la FA Cup, jugarán competición europea, lo cual significa que cada vez más ingresos para los clubes, pero también una brecha más grande entre en este caso Big Six, que podemos llegar a argumentar o a debatir si se puede transformar ahora en un Big 8 con Aston Villa y Newcastle, y el resto de los mortales en la liga inglesa, por poner un simple ejemplo. A los clubes se les beneficia de la siguiente manera. Convengamos que fue por ellos que todo esto surge, por lo cual la UEFA debe empezar a agasajarlos para no perderlos. Creo que UEFA se sintió menos que los clubes que hoy en día son multimarcas y por eso los agasaja de la siguiente manera. En esta edición particular de Champions, Manchester United se quedó eliminado en fase de grupos y, por ejemplo, Liverpool ni siquiera llegó a clasificarse por tener una temporada no del tanto buena como nos tiene acostumbrados con Jürgen Klopp. Ahora, ingresando el quinto lugar, que en este caso, en esta liga en particular, sería el Tottenham, y dejando eliminados solamente a los peores 12 equipos de una larguísima y poco competitiva tabla de Champions, la chance de quedarse afuera de las grandes noches europeas disminuye un montón. En primer lugar, porque ya siendo el quinto de la clasificación en la Premier ya ingresás a jugarla. Recordemos que era una copa en la que solamente la jugaban los campeones y que tenés que ser realmente muy malo para, siendo, por ejemplo, el Manchester United, que quedó último, ni siquiera llegó a clasificarse a Europa League, quedarte afuera por ser el clasificado número 27 en Champions. Más teniendo en cuenta que ahora vas a tener 2 enfrentamientos contra el equipo del Bombo 4, que deberían a un club tan grande asegurarle 6 puntos, y 2 enfrentamientos contra 2 equipos del Bombo 3, lo cual hace todavía más accesible la suma de puntos y la clasificación a la siguiente instancia. Ahí ya ingresás más dinero siendo un club por asegurarte prácticamente el acceso a los 16avos del final. Tenés 2 partidos más para vender y 2 partidos más de competición europea, cosa que el Manchester United, por poner el ejemplo, esta temporada no tuvo. Sumar 2 partidos más de lo habitual para los clubes es sumamente conveniente por los derechos televisivos que mueve el Manchester United y la cantidad de dinero que existe entre cada partido de Champions que se juega, pero para los que no es seguramente positivo, es para los jugadores y cuerpos técnicos que suman 2 partidos más a un calendario que, repetimos, ya se encuentra muy pero muy ajustado. UEFA encuentra esta manera de seducir a los clubes europeos, dejándoles y haciéndoles prácticamente imposible quedarse afuera de la Champions. 4 equipos más de lo normal, donde ahora cada vez hay menos exigencia para clasificar porque existen más cupos para las principales ligas, y además haciendo que los clubes grandes les sea cada vez más difícil quedarse afuera, quedarse eliminado y quedarse afuera en primeras instancias de competición. Obviamente que les asegura estos partidos entre equipos grandes que quería proponer la Superliga y el que supuestamente era el principal motivo de remover el fútbol y cambiar cosas, pero lo cierto es que hay más razones ocultas como estas que mencionamos para incentivar este nuevo formato de la Champions y darle más comodidad a los clubes grandes y, por así decirlo, blindarlos de los fracasos. Teniendo en cuenta que tanto UEFA, con este formato tan pero tan polémico que yo particularmente creo que da un puntapié inicial a un nuevo fútbol que se nos va a venir dentro de los próximos años, y FIFA con un mundial de clubes tan grande y con un mundial de selecciones con 48 equipos, ahora pensamos cómo puede quedar, cómo puede transformarse el fútbol sudamericano de cara a los próximos años, teniendo en cuenta esta tendencia que ya tiene la Conmebol de seguir todo lo que haga la UEFA. Yo creo que puede ser un problema para Conmebol los próximos años esta decisión de UEFA por el simple hecho de intentar copiar absolutamente todo lo que haga la UEFA. Ya lo intentaron con las finales y no volvimos a ver grandes finales con ambientes de Copa Libertadores como lo veíamos los miércoles de noche, ida y vuelta en la cancha de cada equipo finalista, ni hablar de cómo se ha roto la Copa Sudamericana sacándole total valor a la competición y llevando hasta cambiar la sede a algunos días de la final porque quedaba grande el estadio.
Creo que el fútbol argentino no, creo que el fútbol argentino también, pero el fútbol continental de Sudamérica corre peligro por lo que puede llegar a pasar y por cómo puede llegar a influir estos cambios de UEFA en el resto del mundo, pero particularmente en Conmebol. Analizando cómo podría conformarse un formato similar de la UEFA Champions League y la Conmebol Libertadores, creo que sería imposible de implementar por la cantidad de kilómetros entre, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, la Argentina y Ecuador, sumado a que seguramente beneficie y mucho a los clubes brasileros. Creo que podría acabar esta decisión de implementarse algo similar, de terminar de destrozar la Copa Libertadores por completo. Entonces, llevando a una breve conclusión, ¿UEFA rompe el fútbol mundial? Bueno, no sé si lo rompe porque tenemos que esperar a ver cómo funciona este formato de Champions, si realmente funciona o si se termina llevando atrás tras algunas temporadas. Creo que hoy por hoy el mejor formato para meter la mayor cantidad de equipos posibles en una competición es el actual, con las fases de grupos como las conocemos y los octavos, cuartos, semis y final. Pero creo que este formato en particular surge por culpa de la iniciativa de la Superliga y la posición en la que se vio afectada UEFA, e intenta seducir tanto a las confederaciones, a las asociaciones nacionales del fútbol de cada país, como también a los clubes, que eran los principales amenazantes a UEFA y a los que UEFA les plantó la guerra, por así decirlo. Sin dudas vamos a estar viendo con el correr de estos años fuertes cambios en nuestro fútbol y el fútbol que conocemos y conocimos se va a empezar a transformar. Ya no van a existir más los campeonatos de 32 clubes porque ya ni la Champions ni la Copa del Mundo son así, y creo que por consecuencia y por el lugar hacia el que va el mundo del fútbol, la Libertadores lamentablemente va a terminar teniendo una metamorfosis hacia un lugar que esperemos que no la termine de romper. Estos últimos años, desde la distancia que han sacado los clubes brasileños ganando las últimas 5 ediciones al hilo, y la forma en la que también el resto de los países se ha ido quedando atrás en la competición, ha empeorado la Copa Libertadores. Es verdad que ahí pueden entrar factores económicos y hasta de sociedades anónimas, que eso es un debate para otro video y otro momento, pero sí es cierto que la Copa Libertadores ha ido perdiendo prestigio y ha ido perdiendo esa mística con la que la conocimos. Creo que de ir por el mismo camino, la Copa Libertadores puede sufrir un peligro muy grande por no poder nunca más ser lo que vivimos y lo que conocimos de más chicos en este momento. Creo que la Copa Libertadores ya no es tan seductora como antes, pero creo que puede llegar a terminar de destruirse en caso de que veamos una metamorfosis similar a la que vimos en UEFA y en FIFA. Hasta acá este video, espero no haber quedado largo ni haberme ido por las ramas. Creo que quería explicar un poco cómo iba a ser el formato, que creo que no para todos está claro, aunque la información que la aporte yo no sirve de nada porque está en todos lados, pero creo que no para todos es del todo claro la decisión de UEFA, y traer esta especie de debate y para que podamos ver cómo puede cambiar el mundo del fútbol en los próximos años, y por eso este video. Obviamente hay un montón de cosas más para decir. Si gusta e interesa podemos seguir debatiendo. Me gustaría invitar gente a conversar sobre esto, así que bueno, seguiremos tratando estos temas que son un poco más amplios que el simple análisis de un partido, y vamos a seguir seguramente haciendo este tipo de análisis. Muchas gracias, los agradezco un montón por seguir mirando. Nos vemos en próximos videos.